¿Alguna vez te has parado a pensar en lo extraña que es la división entre cristianos sobre la Santa Cena? Millones de evangélicos y protestantes creen que el pan y el vino son solo símbolos, una especie de recordatorio del sacrificio de Jesús. Lo hacen por obediencia, claro, pero al final del día, para ellos es un acto simbólico. Pero, ¿es eso lo que la Biblia realmente enseña? ¿O será que esta idea tan común es en realidad un error garrafal que le roba todo el poder y el verdadero significado a la cena del Señor? Piénsalo un segundo, porque aquí es donde la idea del símbolo se estrella. Si solo fuera un símbolo, ¿por qué San Pablo advirtió que comer el pan o beber la copa indignamente te hacía culpable del cuerpo y de la sangre del Señor? ¿Cómo puedes ser culpable de un crimen contra el cuerpo y la sangre de alguien si solo estás tocando un símbolo? Es absurdo. La Biblia nos está gritando algo mucho más profundo. Y si esta idea del mero simbolismo fuera un grave malentendido que nos estafa uno de los regalos más grandes que Cristo dejó a su iglesia, quédate conmigo, porque lo que vamos a desenterrar en la Biblia podría hacer que tu forma de ver la Santa Cena explote por los aires. Muy bien, Biblia en mano, vamos al primer argumento protestante. Casi siempre se agarran de la frase de Jesús en la última cena. En Lucas 22:19 Jesús dice, «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Y ahí es donde muchos se detienen, listo dicen, en memoria de mí. Es un recuerdo, caso cerrado. ¿Pero en serio es tan simple? ¿Creen que la palabra memoria en español moderno significa lo mismo que Jesús quería decir? Ni de cerca. Y aquí es donde su argumento se desmorona. La palabra griega que se traduce como memoria es anamnesis. En el mundo judío de Jesús, una anamnesis no era un simple recuerdo mental. No era como ver una foto vieja. Para un judío, un memorial era un acto que hacía que el poder de un evento del pasado se hiciera real y presente aquí y ahora. Pensemos en la Pascua, la misma cena que Jesús estaba reinventando. Cada año los judíos no solo recordaban que Dios los sacó de Egipto. El mandato en Éxodo era que ese día fuera un memorial. Al comer el cordero, ellos estaban participando otra vez en esa liberación. El poder del Éxodo se hacía presente en su mesa. Así que cuando Jesús, el verdadero Cordero de Dios, usa la palabra anamnesis, no está diciendo écheme un pensamiento de vez en cuando. Él está creando un nuevo memorial, uno infinitamente más poderoso. Le está dando a la iglesia el mecanismo para que su sacrificio en la cruz se haga presente en el altar. No es repetirlo, es representarlo. El pasado se vuelve presente. Por lo tanto, usar en memoria de mí como prueba de un mero simbolismo es ignorar por completo el contexto bíblico y judío. Es tomar una palabra con un poder inmenso y aplastarla hasta convertirla en un recuerdo sentimental y vacío. Es una interpretación ridículamente superficial. Ahora, vamos al segundo argumento que suelen usar para defender su postura. Lo sacan de Juan, capítulo 6, versículo 63. Después de que Jesús insiste una y otra vez que deben comer su carne y beber su sangre, muchos se escandalizan. Y entonces Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los que defienden el simbolismo se lanzan sobre esa frase, la carne para nada aprovecha. Dicen, ven, Jesús mismo aclaró que no hablaba literalmente, se refería a algo espiritual. Pero, de nuevo, esto es sacar un versículo de contexto de una forma deshonesta para que diga lo contrario de lo que enseña todo el capítulo. Veamos con calma. ¿A qué se refiere Jesús con la carne? ¿Está negando todo lo que acaba de decir? Fíjate que no dice, mi carne para nada aprovecha. Dice la carne en griego sarx. En la Biblia la carne casi siempre se refiere a la mentalidad humana, limitada y terca, incapaz de entender las cosas de Dios. Lo que Jesús está haciendo no es retractarse, es decirles, están escuchando con una mentalidad carnal de simples humanos, están pensando en canibalismo, en algo asqueroso. Entenderlo así no sirve de nada. Tienen que escucharme con fe a través del Espíritu para entender que esta carne que les voy a dar es mi cuerpo glorificado, un alimento que de verdad da vida eterna. Sus palabras son espíritu y vida, porque te llevan a una realidad espiritual increíble, la unión real con Él. Lejos de negar la presencia real, este versículo te dice cómo entenderla. Usarlo como prueba del simbolismo es un error de interpretación garrafal. Ahora que vimos que los dos pilares del argumento simbólico son increíblemente débiles, veamos qué enseña la Biblia positivamente.
Y aquí es donde la cosa se pone explícita y demoledora. Volvamos a Juan 6. Después de que la gente lo malinterpreta, Jesús no suaviza su lenguaje. Al contrario, le sube el volumen. Dice en Juan 6:53-56, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Paremos aquí. Jesús usa de cierto, que es como decir, escuchen bien porque esto es la verdad absoluta. Dice que su carne es verdadera, comida, o sea, real, genuina, no una metáfora. Y por si fuera poco, cambia el verbo que usa para comer. Al principio usaba fago, que es comer normalmente, pero cuando la gente duda, cambia a una palabra mucho más gráfica, trogo. Trogo significa literalmente masticar, roer, desgarrar con los dientes. Es un verbo que se usaba para animales. ¿Suena eso como un símbolo sutil? Para nada, es deliberadamente físico y chocante. ¿Y cuál fue la reacción? La gente no dijo, oh, qué bonita metáfora. Juan nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se fueron porque lo entendieron literalmente y les pareció demasiado. Y aquí está el punto clave. Si Jesús solo hablaba en símbolos, era el momento perfecto para aclararlo. Podría haber gritado, esperen, es solo un símbolo. Pero no lo hizo. Dejó que se fueran, y se volteó a los 12 y les preguntó, ¿ustedes también se quieren largar? Pedro responde con fe, aunque no entiende todo. Juan 6 es la evidencia más aplastante de toda la Biblia. Tratar de reducir esto a una metáfora es simplemente torturar el texto para que diga lo que tú quieres. Por si el Evangelio de Juan no fuera suficiente, vayamos con San Pablo. Escribiendo apenas 20 años después de la muerte de Cristo, nos da la enseñanza apostólica más antigua que tenemos. En 1 Corintios 10:16, Pablo pregunta algo que para él es obvio. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? La palabra comunión es koinonia, que significa una participación real, una unión íntima. No dice que es un símbolo de la comunión, dice que es la comunión. Pero es en el capítulo 11 donde Pablo pone las cosas tan serias que la idea de un símbolo se vuelve ridícula. Advierte, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Piénsalo bien. Pablo dice que no reconocer que eso es el cuerpo de Cristo trae juicio, enfermedad e incluso la muerte. ¿De verdad crees que alguien puede enfermar y morir por tratar sin respeto un pedazo de galleta y un sorbo de jugo de uva que simbolizan a Jesús? Seamos serios. La única explicación para una advertencia tan brutal es que lo que se está profanando no es un símbolo, sino una presencia real y sagrada. Finalmente, si aún queda alguna duda, preguntemos, ¿qué creyeron los primeros cristianos, los que aprendieron directamente de los apóstoles? Cuando lees a los padres de la Iglesia, el veredicto es unánime y demoledor. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Juan, dijo sobre los herejes de su tiempo, alrededor del año 110, se abstienen de la Eucaristía, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. En otra carta la llama la medicina de la inmortalidad. Esto no es lenguaje simbólico. Justino Mártir, escribiendo en el 150, fue igual de claro. Hemos sido enseñados que el alimento es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Podríamos seguir y seguir. Durante los primeros 1500 años de la Iglesia, la creencia en la presencia real era prácticamente universal. La idea de que la Cena del Señor es solo un símbolo fue una novedad que se popularizó en el siglo XVI con la Reforma Protestante, un cambio radical que rompió con casi toda la historia del cristianismo. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Dónde enseña la Biblia que la Cena del Señor es solo un símbolo? La respuesta honesta es en ninguna parte, simplemente una parte y los textos que se usan para defender esa idea, como «haced esto en memoria de mí» y «la carne para nada aprovecha», se derrumban al analizarlos en su contexto. De hecho, apuntan en la dirección contraria. Por otro lado, las palabras brutales de Jesús en Juan 6, las advertencias mortales de Pablo
y el testimonio unánime de los primeros cristianos nos pintan una realidad mucho más increíble, que en la Eucaristía, bajo la apariencia de pan y vino, recibimos de verdad el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Aunque muchos protestantes sostienen su visión simbólica con sinceridad, es imposible ignorar que el peso de la evidencia bíblica e histórica los aplasta. Negar la presencia real es vaciar de su poder uno de los mayores regalos de Dios. La Cena del Señor no es un símbolo para que pensemos en un Cristo ausente. Es el sacramento de su presencia, donde el mismo Cristo viene a nosotros para alimentarnos y unirse a nosotros. Si estás cansado de un cristianismo aguado y quieres profundizar en la verdad de la fe, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite dejar de leer la Biblia superficialmente. Y ahora, quiero que seas honesto en los comentarios. Después de escuchar la evidencia, ¿realmente puedes seguir diciendo que es solo un símbolo o es la presencia real de Cristo? Dejemos las respuestas políticamente correctas y dialoguemos con la Biblia en la mano. Que Dios los bendiga.